y por eso hablamos con él, con Ramón Prades. Ramón, aquí Paloma y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Paloma y Nico, y un saludo a la nueva incorporación de la periodista. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, muchas gracias, Ramón. Como primera cosa, me gustaría preguntarte cómo es que llegamos a esto, en síntesis apretada, ¿no? El vínculo de los últimos tiempos entre Rusia y la Argentina que permiten celebrar un contrato de estas características. Mira, antes que nada, lo primero que hay que entender es cómo la pandemia cambió al mundo. En todo el mundo se está planteando que las cadenas de suministros de las cosas sensibles, la pandemia generó un retraso, un ralentizamiento en todo lo que significa la distribución de los componentes, no solamente en términos de la medicina o de la farmacéutica, sino en toda la economía global. Esto hay que entenderlo para entender por qué las grandes potencias globales están empezando a repensar la estructura de distribución de todos los bienes y servicios del planeta. Una vez que se entienda esto, que cómo se vuelva a reconfigurar la distribución global del trabajo, se entiende puntualmente el tema de las vacunas. Claro. Es decir, Rusia está celebrando en este momento con la Argentina un acuerdo entre países, pero a su vez un acuerdo entre privados, que lo que hace es distribuir, o mejor dicho, relocalizar no solamente la producción, sino la transferencia tecnológica de esa tecnología producida en Rusia. ¿Se entiende? ¿Y por qué se elige la Argentina? Bueno, básicamente por dos motivos. El primero, porque la Argentina construyó un fuerte vínculo diplomático, político con Rusia, un vínculo político que tiene larga data ya. Recordemos que Putin sigue estando en el gobierno y realmente ha sido un socio estratégico de la Argentina, no solamente en términos de medicamentos, sino en términos de defensa, en términos de seguridad, en términos de industria. ¿Y por qué en la Argentina? Bueno, yo creo que ahí aparece el segundo elemento que tiene que ver con la capacidad nacional concreta de la Argentina. Recordemos que en el año 2011 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguraba un laboratorio muy importante, justamente de Richmond, el laboratorio que hoy va a producir esta vacuna, y eso tiene que ver con una continuidad y con una capacidad muy concreta de certificación que tiene la Argentina en el mundo en relación a su ciencia y su tecnología. La vacuna sería un elemento más de lo que vimos en su momento con los barbijos o como, por ejemplo, con los respiradores, cuando se decía hace tiempo que había solamente 2 empresas en toda Latinoamérica que podían producir respiradores, que eran empresas privadas, que habían sido fundadas por gente que había estudiado justamente en la universidad pública, y esos respiradores hoy podían abastecer, por ejemplo, al mercado latinoamericano, por ejemplo, se ha exportado a Uruguay. Bueno, ¿se cortó ahí? No, ya te retomamos perfectamente. Sí, claramente es una fuerte fuente de orgullo para todos nosotros, los que habitamos este suelo, que la Argentina tenga la innovación y el desarrollo productivo como para poder estar a la altura de lo que exige la pandemia y producir vacunas, producir respiradores, producir diferentes elementos fundamentales. Lo que te quería consultar puntualmente, Ramón, tiene que ver con este acuerdo que se hace, que por ahora es entre privados, pero ¿se sabe ya si esto le va a dar prioridad al Estado argentino a la hora de producir, a la hora de comprar estas Sputnik que se produzcan en nuestro país? Lo que sabemos dicho en este momento por la autoridad oficial y por el laboratorio es que en estos dos procesos de fabricación en simultáneo y simétrico, es decir, en simultáneo porque la fabricación de todo el componente de la vacuna, de cero a terminación de la nueva creación de la fábrica que ya empezó y que apunta a producir más de 5 millones de vacunas por mes y que va a abastecer al mercado local, va en paralelo y en continuo con lo que decía justamente la asesora presidencial Nicolini, el proceso que ya arrancó en este momento también, que es la fabricación del envasado del principio activo que viene de Rusia. Claro. Ese principio activo, esta nueva vacuna, digamos, este segundo camino para la producción de vacuna, iría para el mercado local. Lo que decía Figueiras hace unos días recién, que los primeros lotes de esta fabricación de vacunas irían para el consumo local.
justamente por lo que decíamos recién al principio. Rusia está más interesado en la transferencia tecnológica, en la inversión directa. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el gobierno anterior se hablaba de inversión directa que crea empleo, que genera dólares, que genera actividad y riqueza? Bueno, esta es una inversión directa muy concreta. Claro. Ahora, Ramón, esto, porque muchos también engloban esta decisión de Rusia y también de China de abastecer de vacunas a países de renta media y baja con una pelea geopolítica, ¿no? Cómo se está un poco desdibujando el rol de los Estados Unidos y de las principales potencias del último siglo a la hora de brindar asesoramiento al resto de los países. Estados Unidos compró muchas vacunas, se salvó. Europa compró muchas vacunas, está en vías de salvarse, pero ninguno de los polos de poder parecen preocupados con lo que pasa en el tercer mundo, como sí lo están Rusia y China, que sí nos venden vacunas a nosotros y a otros países de Latinoamérica y de África, por ejemplo. Sí, igualmente yo sería prudente a la hora del diagnóstico final de eso. El laboratorio Pfizer tiene en este momento planificado para este año la producción de 3.000 millones de vacunas. Para que te des una idea de la producción solamente de vacunas relacionadas con el COVID, para que te des una idea, una dimensión de lo que decimos, en todo el mundo se producen 1.000 millones de vacunas en todo concepto, hasta la pandemia. Claro. Solamente un laboratorio va a producir 3.000 millones de vacunas. Yo creo que los Estados Unidos, lamentablemente, y en esto suscribo las palabras del Papa Francisco, la geopolítica de la vacuna está excediendo los límites de lo humano. No significa que esta retención que ellos están haciendo después no genere un avance o un contrapoder en los países periféricos, pero por ejemplo se ve en este momento como la India le está pidiendo al presidente Joe Biden que libere las vacunas de AstraZeneca para el fondo de COVAX, lo mismo que nosotros le pedimos humildemente que lo haga para las vacunas que ya compró la Argentina de AstraZeneca y están retenidas en los Estados Unidos, más de 40 millones de vacunas retenidas en los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos sigue siendo una potencia global, que la producción de vacunas es muy grande y que ellos pueden, cuando lo definan, avanzar con ese enorme stock que tienen. Vos recordá que Estados Unidos, Inglaterra e Israel hoy son los únicos países que tienen prácticamente toda la vacunación resuelta. Claro. Hay excedente de vacunas en los Estados Unidos, no saben qué hacer. De hecho, el alcalde de Miami está promocionando el turismo de vacunación y justamente uno se podría preguntar por qué promocionan el turismo de vacunación y no exportan la vacuna. Si la vacuna de Pfizer sale $15 comprarla, bueno, está claro que para un argentino va a ser más fácil pagar $15 para el Estado, por lo menos, que pagar el pasaje aéreo, el hotel. Es decir, hay un uso, yo creo, que quizás a futuro le pase una cuenta, ¿no? Pero bueno, Ramón, esto es una disputa de poder. Tal cual. No, tal cual. Es como vos decías, queríamos concluir con eso, con la geopolítica de las vacunas y con este dato. No tanto se discute, solo 3 países en el mundo, el Reino Unido, Israel y los Estados Unidos, tienen superávit de vacunas, y otros países, aún siendo economías muy poderosas, como por ejemplo Canadá, que había prometido para su población 400 millones de dosis de vacuna, recibió un porcentaje ínfimo de lo que incluso compró y ya pagó. Así que el drama de las vacunas es universal en este momento. Queremos agradecerte tu aporte y seguramente volveremos a conversar muy pronto. Un abrazo grande. Un abrazo, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Ramón Prades, analista político.